clase bíblica, escuela bíblica. Como yo digo, por mí yo sí iba a hacer el estudio bíblico por ahí para abajo. Le dieron la bola. Entonces, de hecho, voy a después anunciarles con tiempito cuando vamos a hacer un estudio acerca de quién quiere aprender a estudiar la Biblia, o quién quiere aprender a hacer un estudio bíblico, o quién quiere aprender a predicar. O sea, es una táctica que se hace donde son tres palabras bien importantes, que es homilética, hermenéutica y exégesis. O sea, son tres palabras que usted dice, ¿qué dijo este? Por eso es que ese día pues lo estaremos hablando de qué significa homilética, hermenéutica, exégesis, cómo se prepara un mensaje, cómo se usa la concordancia, qué es la concordancia, cómo se usa el diccionario bíblico, qué tipo de diccionario bíblico existe. O sea, todas esas cositas vamos a estar haciendo en un día un estudio bíblico por ahí, para que por lo menos pues, aprendamos a estudiar la Biblia o hacer un estudio bíblico. Acuérdense, hacer un estudio bíblico o preparar un estudio bíblico no necesariamente es para darlo al frente. Yo preparo estudio bíblico para mí. O sea, yo preparo estudio bíblico para yo estudiar y entender la Biblia. Así que, ¿sabes? No necesariamente es para hacerlo al frente. Si lo logramos hacer al frente, pues gloria a Dios también, mejor todavía. O preparar una reflexión o una predicación. O sea, eso lo estamos haciendo más adelantito, pero son estudios bíblicos que son bien interesantes, bien importantes. Pero antes de empezar con la clase de hoy, que es la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, déjeme decir lo que estamos haciendo con los jóvenes. Si usted se acuerda, el domingo estuvo brutal. De verdad estuvo brutal. Y de verdad que los nenes se están botando una cosa bien bonita, sinceramente. Sabe que de verdad que está quedando bien bonito. Anuncié en la página de los pastores del distrito, anuncié lo de los jóvenes, lo que están cantando y que se ve, les mandé también el video. Y en menos de 5 minutos ya 3 iglesias me dijeron, tráelo para mi iglesia. O sea, paré, porque si no se llena la agenda antes de empezar. O sea que ya tenemos 3 invitaciones, una para julio y 2 para agosto, para que los jóvenes vayan para allá a ministrar en otra iglesia. Así que esa es la idea. Esa es la idea de que ellos pues por lo menos salgan para otro sitio a compartir con otros jóvenes, pero también a ser útiles para Dios en la administración. Y por ende, como sabemos que no todo es iglesia, hay cosas que son seculares que también son importantes. Así que hoy le compramos 2 camisas. Esta es una de las camisas y esta es la otra camisa. 2 camisas. Esta es una de las camisas, esta es la otra camisa. Y esa camisa es para los varones jóvenes que vamos a estar entonces haciendo baloncesto. Vamos a estar jugando baloncesto ahí en la cancha, entre ellos mismos, 2 equipos, y después entonces jugar con la comunidad. O sea, uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con la iglesia? Sacarlos del mundo para meterlos a la iglesia. O sea, posiblemente hay gente que me vaya a criticar y decir, ay, por favor, si eso no tiene que ver nada con la iglesia. Bueno, si ellos les entretienen el baloncesto en la calle, créame, también entonces la iglesia puede inventarse algo así que no tenga que ver nada con la iglesia, ni mucho menos los días de culto, pero se les puede compartir con ellos y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que lo vamos a estar anunciando para que por lo menos pues, salga a ser cheerleader y salga a ser con el chihichija y nos pueda ayudar ahí con los jóvenes. Así que va a ser bien bonito. Sí, va a ser bien bonita esa actividad, así que ya después entonces estaremos haciendo lo mismo con los niños, otras cositas más con los niños, para que por lo menos pues cada uno tenga sus actividades ahora en el verano. Ya hablé con Berto el Indio, hablé con David Fine, ya ellos están cuadrando con sus esposas, con la jefa, para ver si esos días están bien o están mal. Da la casualidad que David Fine se va de vacaciones esos mismos días, que viene para Puerto Rico, o sea que sí se va a poder. Entonces pues por lo menos estamos haciendo eso. Estamos también contactando a lo que se conoce como el drama, la subasta de un alma, para que vengan para Puerto Rico también entonces en octubre. Si usted ha visto la subasta de un alma, tremendo. Pues entonces lo que hay ahora es que buscar otras iglesias que también la quieran, los quieran, para que entonces entre todos pues sufragamos los gastos del pasaje, la comida, la estadía, todas esas cositas, pues con otras iglesias también, para que por lo menos entonces todas las iglesias pues se pongan entonces a aportar para que puedan hacer eso. Así que hay muchas cosas desde aquí, de junio, julio, agosto hasta octubre, hay un montón de cosas que hacer. Así que no estamos con los brazos cruzados, no, estamos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia también. Y eso pues es una bendición bien grande el poder hacer eso. Quiero darle las gracias a todos los que fueron al culto relámpago, y habíamos como 30 y pico, ¿verdad? Como 30 y pico de gente habíamos ese día. O sea, primer culto relámpago pequeño que hacemos con 30 y pico personas. Y decía, esto es la mitad de la iglesia de los miembros. Y decía, gloria a Dios por eso, así que de verdad que gracias por eso y por el respaldo que hubo. Y el calor estaba violento. O sea que fue bien retante porque de verdad que el calor estaba fuerte, pero ahí estábamos.
Es verdad que Elisa en una me quitó la sombrilla, yo tuve que jalársela de nuevo para acá, pero estuvo bueno, estuvo bien bonito, de verdad, así que le damos gracias a Dios por eso. Ahora vamos para el estudio bíblico de hoy, y quiero enseñar un video para que usted vea esto un momentito. Es un video de una iglesia cantando un corito, y escucha ese corito que tiene que ver con la venida del Señor. Solamente para que usted vea lo preparado que tenemos que estar para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y puede ser cuándo? ¿Cuándo puede venir el Señor? Ahora mismo. Puede venir mañana, puede venir otro día, pero lo importante es que estemos preparados. Escúchese ese corito para que usted vea esto. Escúchelo bien. Lo vamos a poner 2 veces porque dura 19 segundos nada más. Solo espero que me vengas a llevar, pero no todavía se queda. Ponlo de nuevo. Escuche esto. Escuche esto. Lo quería poner para que usted vea que una vez dice, Señor, ven, no, pero todavía no, Señor. Solo espero que me vengas a llevar, pero no todavía. No empieza ahí. El corito es más largo, pero escucha esa Solo partecita. espero que me vengas a llevar, pero no todavía se queda. O sea, eso es un culto, ¿sabes? Eso es un, por eso la otra estaba riendo, como que le pasa a esta. O sea, que uno dice, sí, ven, Señor Jesús, pero hay gente que dice, pero no todavía, Señor, sea porque quiero ver mi familia crecer, o sea porque tengo unos planes que tengo que cumplir, sea cual sea la razón. Yo creo que esa persona no ha entendido que en el arrebatamiento las cosas serán mejor todavía. Ahora, si mi propósito es todavía no, Señor, porque tengo familiares que no te conocen, ok, eso entonces lo entiende el Señor, pero fue que me dio gracia. Y yo decía, hay veces que nosotros sin darnos cuenta hacemos eso mismo. O sea, solamente espero que me venga a buscar, Señor, pero no todavía, Señor. O sea, uno tiene que decir, Señor, ven, sí, Señor Jesús. Sí, que quería ponerlo para que de una forma jocosa, pero fue una iglesia, ¿verdad? Un culto real. Así que empezamos, como estamos estudiando en las iglesias, empezamos entonces ahora la tercera iglesia. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. La primera iglesia, recuérdense que cada iglesia representaba la condición de la iglesia en ese tiempo. Representaba 7 iglesias de ese tiempo. Pero también representaba o representa 7 etapas de la iglesia en la tierra, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y también representa las 7 iglesias o las 7 etapas o características de la iglesia en los últimos tiempos. O sea, representa muchas cosas. También representa 7 iglesias de estos últimos días. Y también representa posiblemente 7 características de personas dentro de una iglesia. Posiblemente unos que están trabajando a fuego, que no han dejado su primer amor. Otros de la misma iglesia puede ser que estén perseguidos. Otros de la misma iglesia se están mundanalizando. Otros de la misma iglesia se están apartando de la fe. O sea, pueden ser características de tanta forma que por eso es que es bien importante entender el mensaje de las 7 iglesias. Era el mensaje para esas 7 iglesias de Asia Menor, pero también era el mensaje a la iglesia. Por eso que dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias en plural, o sea, a toda esa iglesia y a las etapas de la iglesia que pasarían durante todo el periodo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Todas las iglesias que presten oído a lo que se está hablando. Y eso es lo importante de esa partecita, entender cuál es el propósito de cada uno de los mensajes de las iglesias de aquel tiempo y cómo me aplica en los días de hoy en día. Y estamos viviendo los tiempos de la última etapa, que es la etapa de la iglesia de la Odisea, que todavía no hemos tocado, pero representa el último periodo de la iglesia en la tierra, que es la gente apartándose de la fe cristiana. Esa es la Odisea. La Odisea representa a la gente que se está apartando de la fe cristiana, o que están en la iglesia, pero ya se han alejado completamente del Señor. Y eso lo hablaremos cuando lleguemos a la séptima iglesia. Pero aún en la etapa de la Odisea, estamos viviendo en un tiempo, como dije el otro día, en Corea del Norte hay cristianos perseguidos. En sitios islámicos hay cristianos perseguidos. O sea, en muchos sitios, en China, en Alemania, en Japón, hay cristianos perseguidos, aunque nosotros aquí no estamos pasando. Hay otras iglesias que se han mundanalizado, donde han aceptado o han adoptado cosas del mundo. Entonces, en el tiempo de hoy de la Odisea, hay otras personas que están pasando por un periodo en el cual han dejado su primer amor. Esa pasión por Cristo la han dejado. O sea que estamos en el tiempo de la Odisea, o sea, el tiempo de la apostasía, pero aún en el tiempo de la apostasía hay muchas iglesias que se han mantenido fieles. Hay mucha gente que se ha apartado del primer amor. Hay muchas iglesias que han cambiado el mensaje de Dios.
O sea, estamos en el último periodo, pero todavía hay diferentes clases de personas o diferentes clases de iglesias. Y aún dentro de una congregación también puede estar pasando. Por eso es que uno tiene que entender el mensaje de la iglesia como tal, que se está hablando para poder entonces entender. No para decir, Dios mira, centraliza. No, para entender cómo estoy yo. Para ver qué yo tengo que arreglar y qué yo tengo que cambiar. Y ese es el propósito de las iglesias. La primera fue entonces Éfeso. Éfeso. Y fue el mensaje a la iglesia de Éfeso como tal, que es bien importante porque la iglesia de Éfeso fue establecida por Pablo, como dijimos. Y también representaba el periodo de los apóstoles. O sea, desde el año 30, que fue más o menos cuando Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, hasta el año de Juan, o hasta que Juan murió, que fue en el año 100 más o menos. O sea que del año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo es lo que cubre ese periodo. Por eso es que se conoce como el periodo de la iglesia apostólica. Apostólica. ¿Por qué? Porque era el periodo en el que estaban los apóstoles todavía allá adentro. O sea, en el 68 murió Pablo y murió Pedro. Antes de eso habían muerto todos los demás. El último que quedó vivo fue Juan. Y Juan en el año 100, él escribe el Apocalipsis y murió de viejo. No murió decapitado ni nada, simplemente murió de viejo. Fue martirizado, pero murió de viejo. Pero cuando él murió, se acaba entonces ese periodo. Y fue el periodo en que la iglesia, cuando comenzó, se había dejado su primer amor. Había abandonado la pasión que tenía al principio para con Cristo. El segundo periodo, gracias. El segundo periodo, creo que le dieron papel, ¿verdad? Allá. El segundo periodo es representado por la segunda iglesia. Y la segunda iglesia era, es la iglesia de Esmirna. Esmirna. Y esa iglesia de Esmirna, como yo le dije, viene de Mir. Mir, ¿qué le suena mir? Mirra. Que la mirra en la Biblia tiene que ver con embalsamar o tiene que ver con sufrimiento. Usted nunca se ha puesto a pensar, acuérdense que todo lo que la Biblia menciona, usted tiene que analizar por qué dijo eso y por qué no dijo algo más. Cuando vinieron los magos y vinieron donde Jesús le trajeron presentes, ¿son qué? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué esas tres cosas? Porque eran caras en aquel tiempo, le iba a servir para el viaje para Egipto y posiblemente para mantenerlo, o era porque cada cosa representaba algo más. ¿Sabes? Y estaba profetizado en el libro de los Salmos y en Isaías, exactamente. Además de eso, el oro representaba realeza y a un rey se le traía oro. Representaba entonces que ese niño que está ahí, que acaba de nacer o que tenía 2 años por lo menos para ese tiempo, pues era un rey. Incienso, porque el incienso lo ofrecía ¿a quién? El sacerdote, representando este que está aquí, hará el papel de sacerdote y hará intercesión por mí delante del Padre. Eso es lo que representaba el incienso. Y la mirra, porque representaba para embalsamar o representaba el sufrimiento, porque ese que está ahí va a sufrir. O sea, va a sufrir, va a interceder y va a reinar. Son las 3 características de Jesús. Que después de su sufrimiento sería rey y sacerdote. ¿Y eso qué es eso? O sea que la mirra representaba el sufrimiento de Jesús. Por eso es que viene entonces de Esmirna. Y Esmirna fue una iglesia perseguida. O sea, en el tiempo en que se le escribe la carta, cuando Juan está vivo, le está escribiendo a la iglesia de Esmirna que estaba siendo perseguida. Pero representaba el periodo de la iglesia en la tierra con una persecución cruel. Como dijimos la otra vez, donde los cristianos los metían en una estaca y los levantaban y se desangraban. Donde la iglesia de hoy en día, vamos a ver cómo la iglesia de hoy, Pérgamo, hubo un hombre llamado Antipas. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Usted lo va a ver ya mismo. Había veces que los decapitaban, los despellejaban vivos, les tiraban brea ardiendo, los ponían como antorcha. O sea, era una crueldad brutal. Y representaba entonces el segundo periodo de la iglesia en la tierra, que es desde el año 100 hasta el año 317. ¿Por qué hasta el 317? Porque en el 317 la persecución paró. Porque vino un hombre, un emperador llamado Constantino. Y Constantino paró la persecución y lo que hizo fue adoptó el cristianismo como la base de su imperio. Ahí fue que entonces el imperio romano
adoptó entonces el cristianismo. Y ahora el cristianismo fue legalizado, paró la persecución y legalizó entonces el cristianismo. Y ahí entonces la base de su imperio ya no era entonces Júpiter, ya no era entonces todas esas deidades, ahora era el cristianismo. Y por ende paró entonces la persecución y se estableció entonces la iglesia estatal. Esta fue la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y empezó entonces en la tercera iglesia, que es la que vamos a ver hoy, que es Pérgamo. Pérgamo, y Pérgamo viene de Perga, ¿qué? De pergamino, ya me lo voy a decir por qué es que se conoce como Pérgamo. O por qué es que entonces se llama pergamino, que viene de esa palabra, pergamino. Entonces esa iglesia es una iglesia mundana. Era una iglesia real, a quien se le está escribiendo por Juan, dirigido por Dios a esa iglesia, pero representa el tercer periodo que la iglesia, después de ser perseguida y haberse entonces autorizado el cristianismo, ahora entonces la iglesia la cogió suave. ¿Por qué la cogió suave? Porque la iglesia, lamentablemente, el pueblo de Dios siempre se metió con Dios cuando está en aflicción. O sea que aquí se metieron con Dios como nunca antes, porque estaban en persecución. Pero cuando la cosa se suaviza, lamentablemente mucha gente lo coge suave, y tan suave lo cogemos que simplemente nos apartamos de Dios. Y eso fue lo que le pasó en el tercer periodo, ya que todo se legalizó. Ahora entonces la iglesia es parte del Estado, y ahora el Estado junto con la iglesia dominan entonces en el Estado. Y es entonces un periodo desde el 317, que fue legalizado, hasta el año 800, que es lo que se conoce como la iglesia estatal, o la iglesia del Estado. La iglesia del Estado. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia era parte del imperio romano. Aunque el emperador mandaba, ahora entonces la iglesia estaba bajo la cobertura del emperador. Y legalizando el cristianismo, pues ahí entonces se convierte en la iglesia estatal. Pero además de ser estatal, era la iglesia mundana. Mundana. Una iglesia que no había diferencia entre la gente de la iglesia con la gente del mundo. Y esa es la iglesia que vamos a tocar en la noche de hoy. La iglesia de Pérgamo. Amén. Vamos hasta ahí. O sea, estamos en el tercer periodo hasta el año 318. Después de esa iglesia estatal, viene entonces la otra iglesia, que es la iglesia papal, que es donde ahora la iglesia domina sobre el emperador. Ahora está el emperador dominado sobre la iglesia. Ya la próxima iglesia va a ser la que representa el próximo periodo, donde la iglesia es la que domina sobre el emperador. ¿Dice? ¿La iglesia imperial también? Sí, es la misma. Sí, exacto, por eso es del imperio. Imperial por el imperio. O sea que hasta ahora esta iglesia mundana es la que vamos a analizar. Y recuérdense que representa un periodo en el que la iglesia se volvió mundana. Y entonces representa también hoy en día que hay iglesias hoy en día que se han mundanalizado. O sea que se han vuelto mundanas. Pero como estamos hablando también de que en una iglesia puede haber también creyentes así, pueden haber creyentes en una iglesia también mundanos. Pues bien, repito, yo no voy a acusar a Chencho. Yo tengo que analizarme yo si yo estoy mundano. ¿Y cómo yo lo sé? Si en mi carro yo oigo música del mundo, me estoy mundanalizando. O sea, si me atrae más pues me estoy mundanalizando. O sea, todo depende de lo que estoy viendo o lo que estoy oyendo. Ahí me estoy entonces mundanalizando. Si paso 5 horas viendo televisión o película y no leo la Biblia, me estoy mundanalizando. O sea, que son características que uno tiene que tener mucho cuidado, porque a lo mejor pensamos, no, porque yo digo gloria a Dios, aleluya. Esa iglesia de Pérgamo decía gloria a Dios, aleluya. Si esa iglesia de Pérgamo estuviera hoy aquí, tendría en su carro el sticker de Jesús. La tablilla tendría el pez. Tendría una cadena guindando en la visera. Tendría la gorra que diría, soy de Jesús. Camisas por todos lados que dirían, soy de Jesús. Pero estamos analizadas. O sea que no es que negaban el nombre de Jesús, era que declarando el nombre de Jesús, sus acciones lo estaban negando. O sea que puede haber características que a lo mejor uno tenga, que es simplemente para hacer un checkmark. Porque cuando Dios habla en su palabra, Él no habla para que yo mire a fulano, o a fulana, o a sutano. Es para que yo haga mi propio checkmark y diga, wow, yo estoy mal en esto, yo estoy mal en aquello, yo estoy mal en lo otro. Porque en última instancia uno le dará cuenta a Dios por las cosas que yo hice, no las que usted hizo. Yo le voy a dar cuenta a Dios por las cosas que yo hice. No las cosas que hizo hermana María, las cosas que hizo hermana Marta, las cosas que hizo hermana Lisa, no las cosas que yo hice.
O sea que uno tiene entonces que hacerse un checkmark. Porque cuando Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, no es para ver que no está haciendo, es para yo hacer un checkmark. Yo, hacer un checkmark. O sea que esta iglesia de Pérgamo proclamaba el nombre del Señor, pero estaba mundana. Y hoy en día, usted va a ver hoy en día, o ve hoy en día, muchas iglesias que proclaman el nombre del Señor, pero lo que están haciendo, están atrayendo cosas del mundo a la iglesia. Y ahí está el peligro. Donde mucha gente ha dicho que esa iglesia es la iglesia de hoy en día. No, no. Lo que pasa es que hoy en día, en el tiempo de la Odisea, hoy en día hay iglesias como Pérgamo. Donde usted va a ver que hay una canción que se canta de Luis Fonsi, él la canta, y la misma música, pero con letra cristiana. O sea, eso es mundanalizándose. Trayendo cosas del mundo a la iglesia, como si Dios no tuviera ingenio. Y Dios dijera, oye, esa se le ocurrió a Luis Fonsi, a mí no. Wow, vamos a ponerle letra entonces a la canción de Luis Fonsi. O sea, o si no, la canción, por ejemplo, de otras personas por ahí, de Daddy Yankee. Y le mete entonces letra cristiana. ¿Y por qué? Porque Dios dice, ay, y la tenía yo en la mente, Jesús. Ay, Espíritu Santo de Dios, la tenía aquí y me la sacó Daddy Yankee. Me la sacó Raymond de la boca. O sea, le metemos entonces música cristiana, digo letra cristiana, a una canción o a una música que fue para allá. Sin embargo, se nos olvida que la Biblia dice en Deuteronomio, no traigan los sacrificados a los ídolos a presentárselo a Dios. O sea, a una canción que fue dedicada para el mundo, traerla con letra cristiana, estamos sacrificando algo al mundo para traérselo a Dios. O sea, eso es una iglesia mundanalizada. O sea, son mensajes fuertes, pero está en la Biblia. Así que, seguro. Tú tienes 10, 12, ¿verdad? Solamente ellos saben que es 10, 12. Permiso. Mira para allá. Como recitando simplemente por recitar. Estamos en los dos de Isaías que. Y Jesús lo repitió cuando dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Exacto, o sea que Jesús lo que hizo fue recitar ese versículo nuevamente. O sea, y esa iglesia de Pérgamo proclamaba el nombre del Señor, pero se estaba mundanalizando. ¿Sabe qué? En este periodo que está aquí, cuando la iglesia estaba sujeta bajo el emperador, empezó a adoptar cosas que posteriormente, cuando ya la iglesia dominaba sobre el emperador, que es la iglesia papal, ahí entonces se volvió la iglesia católica. Pero ya había adoptado cosas del mundo y ya las tenía adentro. Por ejemplo, la veneración de la Virgen. Por ejemplo, la intercesión de los santos. Por ejemplo, la oración a los muertos. Por ejemplo, la indulgencia. O sea, todas esas cosas, que es el perdón de los pecados por causa de pagar. O sea, todas esas cosas ya las estaban adoptando. El rosario se adoptó en ese tiempo. Y cuando ya la iglesia entonces llegó a dominar tanto, ahora el emperador estaba sujeto al papa. Y ahí es que se vuelve entonces la cuarta iglesia o el cuarto periodo, que es la iglesia del Papa, o la iglesia papal o la iglesia universal. O sea que automáticamente se va a estudiar la semana que viene. Pero hoy la iglesia de Pérgamo empezó a mundanalizarse, a hacer las cosas que el mundo hacía. Y para eso, esa introducción, tengo que entonces entender lo que era Pérgamo. Pérgamo era una ciudad pequeña, pero que tenía una biblioteca tan grande que se comparaba con la biblioteca más grande que había, que era la de Alejandrina, allá en Egipto. Tenía sobre 200.000 ejemplares, o sea, libros. Y usted dirá, 200.000 no es nada. Para hoy no es nada porque hay una imprenta, en aquel tiempo no había imprenta. La imprenta se está inventando en el año 1525. ¿Ah? Eran a mano, o sea, 200.000 copias, era bastante, ¿sabes? Era fuerte. Era una biblioteca tan grande que se había entonces ese lugar Pérgamo se había vuelto tan importante que ellos entonces perfeccionaron los pergaminos hechos de pieles de cabra y hechos de pieles de animales. Y por eso es que entonces se conoce la iglesia, el lugar como Pérgamo, y ese papel de papiro se conoció entonces como pergamino.
porque vino de Pérgamo. Y esa biblioteca era tan importante, donde la gente tenía mucho que ver con esa biblioteca. Era la más grande que había, hasta más grande que la Alejandrina en Egipto. O sea que era bien importante por eso. Ahora, otra de las cosas que tenía era que tenía la parte de afuera un gran templo dedicado a un dios de la medicina. ¿Dónde será? Dilo. Ese dios de la medicina tenía un símbolo que era una estaca con una serpiente. ¿A qué le parece hoy? A lo mismo de hoy en día, cuando usted va a la farmacia o va a lo de medicina, o usted es un paramédico, lo que tiene es esa estaca con esa serpiente. Porque era el dios de la medicina. Y en ese templo la gente iba para curarse, supuestamente. Y era representado por una serpiente, una estaca. Y ese dios, la gente iba ahí para adorar. Pero también tenía un templo grande dentro de ese lugar de Pérgamo, dedicado al dios Zeus, que es la máxima deidad de los griegos. Lo que en romano sería Júpiter. Y Zeus era la máxima deidad. Y como nosotros tenemos palabras que se derivan del griego, de ahí que viene la palabra Dios. Porque Zeus, el nombre del dios griego, en Brasil se le conoce como Deus. Y en español se tradujo a Dios. O sea que es un derivado de lo que antes se llamaba Zeus. Para que usted vea de dónde viene el nombre de Dios. Por eso es que Dios es simplemente un título. Pero el Dios verdadero se llama Elohim o Jehová. Pero se le usa la palabra Dios porque viene de Deus. Y Deus viene de Zeus, por la máxima deidad de los griegos, de la mitología griega. Y eso sería otro estudio más de Afrodita y un montón de cosas más, y de Hades y de Crono, de cuánto Dios ellos tenían. Ellos tenían un Dios para cada cosa. Pues entonces ellos tenían un templo grande dedicado al dios Zeus. Por eso es que aquí usted va a ver cuando Dios dice claramente, o Jesucristo le dice a Juan, escríbele y dile que yo sé que tú vives donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás era el templo de Zeus. Y también tenían ese templo dedicado a Zeus, pero era en honor al emperador, al César. O sea que el César era la máxima deidad, era Zeus encarnado. Y esa máxima deidad era la que ellos adoraban en ese tiempo. O sea, eran bien paganos, y cuanto paganismo había, estaban en Pérgamo. Pérgamo era, como que dice, la cuna del paganismo. Y la iglesia de Pérgamo estaba dentro de ese medio ambiente. Y de allí salieron ellos, de esa creencia, y se convierten entonces al cristianismo. Por eso es que Pablo escribía en algunas cartas, nosotros que nos convertimos de los ídolos al Dios verdadero. Porque era dedicado a esas iglesias también para que se circulara la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, para que se circulara entre todas las iglesias. Diciéndole, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, hay que permanecer firme entonces. Aerómano. Exacto. Exacto. Él no le tiró ni a ellos. O sea, él no le tiró que decía, Dios, mira este Dios facho que tienes acá, Dios, mira este Dios con 5 cabezas, mira este Dios con 3 cabezas, ¿qué es esto? Él aprovechó lo que estábamos de acuerdo. Y muchas veces nosotros cometemos ese error donde estamos hablando con una persona de otra creencia y le tiramos con todo. Y le tiramos al Islam, y le tiramos a Mohammed, y le tiramos a cuanta cosa, y le tiramos a Alá. O si no, le tiramos a María, y le tiramos a los santos. Hay que entonces hablar de lo que estamos de acuerdo sin comprometer el Evangelio. Y ahí entonces empieza la conversación a dialogar. Por eso es que Pablo, cuando llega a ese sitio de tantos dioses, se dio cuenta que había un templo, un altar, ¿a quién? Al Dios no conocido. Y él dice, pues a ese Dios que ustedes no conocen, yo vengo a presentarse. Él no le tiró a nadie. Y con eso ellos decían, mira, queremos ir más. Vuelve mañana otra vez con nosotros para seguir hablando. O sea que Dios inquietó acerca de ese Dios no conocido. Por ende, eran tantos ídolos que había en ese tiempo que el Dios verdadero quería demostrarse como que era el Dios verdadero. De hecho, eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel no porque Israel era el más lindo, porque había tanto Dios falso. Había Dagón, había Quemos, había Moloch, había Diana, había cuanto Dios falso, que Dios quería que ellos vieran que el Dios verdadero estaba con un pueblo insignificante. Dios le dice en forma puertorriqueña, Dios le dice a ellos, no por ser los mejores, sino por ser los menos peor. O sea, son los menos malos.
No es porque eres bueno, eres menos malo que los malos. O sea que Dios lo escogió a ellos, a Israel, para demostrar su poder a las demás naciones. Pues como Israel no hizo lo que le tocó hacer, ¿qué hizo Dios? Vino con Jesucristo y le pasó entonces el batón a la iglesia. Ahora tú demuestras al mundo quién es el Dios verdadero. Por eso es que la gran comisión es tan importante, porque nos ha enviado Dios al mundo entero con tantas creencias para predicar entonces este mensaje, para que así sean unos cuantos, por lo menos crean en el Evangelio. O sea que entonces aquí ahora en la iglesia de Pérgamo, vamos a leerla. Vamos a leerla completa primeramente y después seguimos por allá. Analiza, me lo puedes leer. Del 12 al 17. Note en el papel que se le dio que a la iglesia de Esmirna no hay nada malo que decir. Y note que a la iglesia de Pérgamo no hay nada bueno que decir. Chequense, vamos para allá. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Ok, vamos para allá. En la primera parte, el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Acuérdense que las 7 iglesias, Jesús se paseaba entre medio de las 7 iglesias. Como yo siempre he dicho, Jesús estaba entre medio de las 7 iglesias, como está en medio de todas las iglesias, mirando todo lo que está pasando dentro de la iglesia. O sea, lo bueno y lo malo, lo que se habla y lo que se piensa, Él está entre medio de la iglesia viendo todo lo que está pasando. Eso ya lo hemos hablado varias veces, por eso es que el que está enseñando o predicando tiene que hablar y predicar lo que Dios le da. Porque quien sabe lo que es el corazón de cada uno es Dios, no es uno. Yo puedo dar un mensaje y no toco a nadie, pero yo puedo dar un mensaje de parte de Dios y toco a todo el mundo. Porque Dios sabe cuál es la necesidad de cada persona y con una sola palabra Él le puede hablar a todas las necesidades de cada persona. Pueden ser diferentes situaciones, pero cuando Dios habla, Dios se encarga de hablarle a cada necesidad en particular. Pues entonces Él se está paseando entre medio de las 7 iglesias y en esta llega a la de Pérgamo. Y miró a la de Pérgamo y vio todo y dice: escríbele a esa iglesia que está acá. ¿Ah? Exactamente, vamos a hablar de este punto que está aquí. Y acuérdense, la iglesia de Éfeso está leyendo la carta también de Pérgamo. Y la iglesia de Éfeso, digo, la iglesia de Esmirna está leyendo la carta de Pérgamo también. ¿Con qué propósito? Para no imitar las cosas que están haciendo ellos y decir: y a rayos, yo le digo duro a esta iglesia. Chacho, yo le hablo fuerte, no caigamos en esa rampa, mantengámonos firmes, hay que arreglarnos también. Por si acaso alguien de nosotros también está así, hay que arreglarnos también. Porque el mensaje a Pérgamo, en la iglesia de Éfeso, posiblemente le estaba hablando a alguien que estaba mundano dentro de la iglesia. A lo mejor en la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, a lo mejor había alguien que se está empezando a mundanalizar. Al escuchar la palabra para Pérgamo dice: oh, no, yo mejor me arreglo. O sea que el propósito de esa carta es el mismo propósito de hoy en día. Ver y analizar qué estoy haciendo yo para corregir lo que tenga que corregir. Y el mensaje fue dirigido al pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia, que es el mensajero. Acuérdense, ángel no solamente es un ángel con alas. No es que yo tengo aureola y estoy luchando por las alitas y las alas me están creciendo, no es eso. Es que ángel significa mensajero. El mensajero o el guarda de esa iglesia. El que vela por el bienestar de esa iglesia. Ese es el ángel de la iglesia. Y a este ángel de la iglesia o el mensajero de la iglesia, entonces de Pérgamo le escribe esto: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuérdese que a cada iglesia Él le da unas características. A una iglesia le dice: el que tiene los ojos como llama de fuego, tiene, ¿verdad, hermano?
el que tiene los ojos como llama de fuego. A otra iglesia le dice, el que tiene los pies como bronce bruñido. A otra iglesia le dice, el que tiene el pelo blanco. O sea, una característica para cada iglesia, y ese es un propósito. Y a esta iglesia le da la característica, el que tiene una espada de 2 filos, dice esto. ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Léase por ahí Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15, Zaira. Hebreos 4:12. 4:12. Xiomara, 2 Timoteo 3:16. O sea, que de la boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. Y con esa espada aguda de 2 filos, él va a herir las naciones. O sea, la espada aguda que sale de su boca. Vamos a seguir viendo esto un momentito. ¿Quién tenía la otra? Zaira. Hebreos 4:12, hermana Margarita. Segunda de Pedro 1:20. Porque la palabra de Dios es 19:20. Porque la palabra de Dios es pura y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, con las coyunturas, los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, en otras palabras, en Apocalipsis capítulo 12 está diciendo el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón por su palabra, dice esto. Estamos viendo entonces que esa palabra de que la espada que sale de su boca es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, Dios mismo discierne el pensamiento y las intenciones de cada persona. Por eso que usted ve que la persona cuando oye la palabra se convence y se arrepiente. O la persona cuando oye la palabra simplemente se revela y dice, ah, me tiraste bien duro. O sea, o convence o se revela la persona. O se arregla o se empeora por la palabra de Dios. O sea, por eso es que discierne, ¿ven? Yo sabía. Eso yo sabía que tú lo ibas a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra tanto corrige como también reprende. Hermana Xiomara. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inspirar y para instruir en justicia. Ajá, y el 17. A fin de que el hombre de Dios, el nombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. O sea, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a eso. Nos corrige, nos instruye, nos reprende. ¿Para qué? Para que lleguemos al punto que tenemos que llegar. Es la palabra. O sea, que está diciendo entonces otras palabras que el que tiene la espada de 2 filos dice esto. ¿Por qué? Porque discernir los pensamientos y las intenciones de la gente en esta iglesia. Y ella está diciendo, y es útil, lo que estoy haciendo es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Miren entonces lo que dice acerca de la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 19 al 20. Dice la palabra, tenemos, en segunda de Pedro 19 al 20, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, con todo eso que hemos leído, el que tiene la espada aguda dice esto, está diciendo lo que leyó nuestra hermana Marta, que la espada aguda es para regir o para juzgar a las naciones. Como decía nuestra hermana Zaira, que ella leyó, ¿cuál fue el que tú leíste? Hebreos 4:12, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, divide hasta partir el alma y el espíritu,
y dividir los tuétanos y los huesos. O sea, para eso es la palabra de Dios. Después leímos que era útil para redarguir, para instruir, para corregir, ¿para qué? Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora hermana Margarita nos leyó que el que tiene la espada de dos filos está diciendo esto, te conviene estar atento a lo que te voy a hablar. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, así que atento a lo que te voy a decir porque ya discerní lo que había en esa iglesia. O sea, está brutal, con un pedacito que dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y por si acaso nos queda algo más, en la armadura de Dios. ¿Qué dice hermano Coche? Orando en todo tiempo y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que en todo tiempo, ya lo tenía en la mente. O sea que ya en todo tiempo está diciendo que la espada aguda que sale de la boca de Jesús, lo que te voy a decir es palabra de Dios que discernió, pero te quiero pedir que tú estés atento a lo que te voy a decir. ¿Para qué? Porque es útil para corregir, para redarguir, para reprender, para instruir, para que llegues al punto de que corrigiéndote estés plenamente preparado para toda buena obra. O sea que el mensaje que le va a dar ahí a esa iglesia le está diciendo, agúzate. Todavía hay break, no he llegado todavía hay break. Satanás quiso tentarle al Señor, ¿con qué fue que el Escrito Señor? está, con la palabra. O sea que Jesús le está diciendo aquí a esta iglesia, corrígete, y te conviene, como decía la hermana Margarita, te conviene como una antorcha que alumbra en una cueva, en un lugar oscuro y que te dirige por el camino correcto. Ahí te voy a hablar entonces ahora la palabra de Dios. Y por eso es que se caracteriza de esta manera. Y al final, las consecuencias de no hacerlo tienen que ver con la espada aguda. Y lo vamos a ver ya mismo por ahí para que usted lo vea. Así que ya está diciendo la iglesia en Pérgamo, te conviene escuchar lo que te voy a decir ahora. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Y tus obras no son buenas nada más, pueden ser malas. Yo conozco tus obras. Y donde moras, yo sé dónde tú moras. Yo sé dónde está Pérgamo. ¿O acaso a mí se me olvidó dónde está Pérgamo? Hoy diría Dios, yo sé que Pérgamo está en Turquía. O sea, yo conozco Pérgamo, sé dónde está morando, sé lo que hay alrededor, sé lo que se bate alrededor, sé cómo se bate el cobre en este lugar, sé los dioses que se adoran, sé el templo de Zeus, sé el templo del Dios de la medicina, conozco todo eso. Y conozco lo que tú estás haciendo dentro de esa iglesia. Y le dice, conozco tus obras y donde tú moras, donde está el trono de Satanás. O sea, el cuartel general del diablo está en Pérgamo. O sea, el centro de mando, es que Margarita y yo hablamos poesía. El centro de mando del diablo está en Pérgamo. De ahí se bate todo hacia Éfeso, hacia Esmirna, hacia Sardis, hacia Teatira, hacia Filadelfia, hacia Odisea. Se va de todo desde Pérgamo. O sea que desde ahí el diablo sacaba entonces para todos lados. ¿Por qué? Porque en todos esos lados creían en Zeus y en todos esos lados creían en el Dios de la medicina. Porque de aquí entonces salía para todos lados esa creencia. Ahí está el centro de mando del diablo. Dice, yo conozco todo eso, ¿sabes? Exacto, como el trono de Dios literalmente no está aquí, pero exacto. O sea que sí está hablando de una forma en cuestión de el trono de Satanás era la casa de Zeus. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el trono de Dios? El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Pero siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Eso dice el corito. O sea que donde Dios mora es mi corazón. Y eso sí es literal. Pues entonces, si en este lugar, Dios mora en este lugar, en esta iglesia, como nosotros decimos, porque nosotros estamos aquí, Él encima de nuestros corazones. Pero donde se reúnen para adorar a Dios, ahí está Dios. Pues entonces en el templo de Zeus se reunían para adorar a Zeus, estaban adorando al diablo. O sea que ese lugar de la casa de Zeus era el trono de Satanás, porque ahí entonces se reunían ellos para adorar a Zeus, en otras palabras, al diablo. ¿Estamos ahí? Entonces le dice, yo conozco eso, a mí no me coge por sorpresa, yo ya lo vi, lo experimenté, lo pude percibir y yo lo sé y conozco lo que estás haciendo en medio de ese mundo. O sea, en otras palabras, te estamos analizando. Conozco lo que se va de alrededor y conozco tus obras, te están volviendo mundana, te están descuidando. Eso es lo que Dios está diciendo ahí, te están descuidando. Y le dice más adelante en el versículo 13 todavía, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe,
ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que Jesús está diciendo, conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, te estás descuidando, te estás volviendo mundano, te estás poniendo como el mundo, no hay diferencia entre tú y ellos, lo sé, y te conozco, pero por lo menos, no te hago chona de hablar de mí, por lo menos habla de mí cuando alguien te dice, hola, Dios te bendiga, por lo menos dice Dios te bendiga, por lo menos oras por la comida cuando te la vas a comer, por lo menos alguien dice algo y dice amén. O sea que por lo menos retiene mi nombre, aún en los días más fuertes de tu persecución, en los días de Antipas, aún esos días nunca negaste mi nombre, aunque estás en medio de donde mora Satanás. O sea, todo lo que se bate alrededor, que es donde el diablo está operando, con todo y eso en los días de Antipas, mi testigo fiel, tú te mantuviste fiel por lo menos. O sea, ¿quién es Antipas? Antipas, el nombre Antipas viene de anti, y anti es en contra, anticristo, en contra de Cristo, antipático, antipatía. O sea que es algo que está en contra de algo. Pues Antipas significa en contra de todo. Y Antipas era un hombre fiel a Dios. Y lo arrestaron por causa, aunque ya no estaba la persecución, pero lo arrestaron por causa de la palabra de Dios y lo llevaron al magistrado. Y cuenta la leyenda que cuando lo llevan al magistrado le dicen, juras lealtad al César, como se hacía antes con los Hitler. Ellos tenían que jurar, los gladiadores juraban por César para poder entonces morir en honor al César. Pues le están preguntando a Antipas, ¿estás dispuesto a jurar por el César? ¿Estás dispuesto a negar a tu Dios y aceptar que César es el único Dios? Y él dice, me opongo a todo. Por eso es que es Antipas, en contra de todo. Eso significa Antipas. Y al ser en contra de todo, está diciendo él, me opongo a todo lo que tú me puedas ofrecer a mí. ¿Qué hicieron con él? Según cuenta la leyenda, lo metieron dentro de un toro de hierro o de bronce, le calentaron por debajo y el hombre murió calcinado dentro de ese toro. Y eso no es nada nuevo porque hubo una leyenda, Iván, que era lo del caballo de Troya. Y eso es otra historia. Es un caballo de Troya, pues más o menos así. Hicieron entonces un toro grande, metieron a este hombre adentro y lo quemaron con todo eso abajo, calentándose dentro de ese toro. El hombre murió allá, pero no negó el nombre del Señor. Y Dios le está diciendo acá a esta iglesia, aunque los días de Antipas, por lo menos tú decías, bendito sea Dios. O sea, por lo menos no negaste mi nombre. Aunque te estamos analizando y estás cambiando las cosas del mundo para tu iglesia, pero por lo menos no había negado mi nombre. Te mantuviste firme por lo menos en eso, aún en los días de Antipas. Exacto. 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 Ese es mi testigo fiel. O sea, entre todos ustedes, ese es mi testigo fiel. Estuvo dispuesto a irse hasta la muerte. Sí. Y eso le pasó a Antipas, eso ya pasaba en el Antiguo Testamento. Porque a los 3 hebreos se los llevaron amarrados para echarlos al horno de fuego y ellos no se intimidaron. A Daniel lo iban a lanzar al pozo de los leones, él no se intimidó. Pero yo pregunto, si a uno ahora mismo le dicen, te vuelo la cabeza ahora mismo si tú no niegas a Cristo, de verdad, ¿cuánto estaremos dispuestos? Pues más, te vuelo la cabeza de tu hijo ahora mismo si tú no niegas a Cristo. ¿Sabes? Hay que estar en esos pantalones de verdad. Ahí es que se demuestra la verdadera fidelidad a Dios. Iván, está fuerte. Lo de Antipas, como se ha mencionado ya en 2 ocasiones, que dice que cuenta la leyenda, no es ninguna leyenda. O sea, Antipas existió, murió en el año 94
Y lo que ocurrió con él fue cierto, por eso es que la Biblia lo está diciendo Sí. en este momento. Y lo menciona. Y fue un testigo fiel. Sí. Es un hecho histórico, no una leyenda. Así que en algunos sitios se le menciona como leyenda. ¿Sabe? Por ejemplo, ahora mismo los hebreos tienen un libro que se conoce como un libro de leyenda, que son historias. Por ejemplo, la leyenda para los judíos cuenta que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac tenía entre 30 y 33 años. ¿Sabe? Pero son realidades que simplemente se le conoce como de esa manera. Pero es cierto, fue una historia real porque la Biblia lo está mencionando. Algo más. Y al mencionar eso está diciendo, conozco y recuerdo cuando le pasó eso a Antipas y se mantuvo fiel. Aún cuando estaba en el dentro de ese toro de bronce, se mantuvo fiel. Ahí. De hecho, hubo un Antipas también que era Herodes, pero ese es otra cosa. Ese es otro Herodes. Exacto. Y durante toda la historia ha pasado gente así, ¿sabes? Varias personas que de 1 en 1.000.000, pero han estado ahí. Sí. Exacto. No importa lo que venga, exacto. Ahora mismo, de hecho, el título que él le da dice mi testigo fiel. ¿A quién más se le llama testigo fiel, Dios? A Jesús. En Apocalipsis 1.5, una de las descripciones es esa. Chequense, Apocalipsis 1.5. Chequense lo que dice ahí de Jesús, de él mismo. Chequense esto. O sea, él está usando una característica suya y la está diciendo a Antipas. Dice, comparto contigo ese título, papá. Está brutal, está fuerte, hermano. Y ahí también cuando vemos Esteban, siendo apedreado. Wow. Y viendo el cielo abierto, él ahí dijo, yo veo el cielo y apedreándolo. Perdónalo, wow. Está brutal de verdad. Ané, 1.5. 1.5, sí. Ahí está. Ahí está. Jesucristo, el testigo fiel. Y ahora dice Antipas, mi testigo fiel. O sea, la palabra testigo viene de mártir. En el original, la palabra que se usa para testigo no es alguien que testifique y ya está. Es alguien que está dispuesto a hablar de lo que sabe y le consta que ha sido ciertísimo lo que oyó y lo que vio. Y está dispuesto a decirlo, así cueste mi muerte. Así me cueste la vida, estoy dispuesto a darla. Eso es un mártir. Pues eso es un testigo fiel. Testigo no es aquel que se para en cualquier sitio a hablar del Señor. Testigo fiel de verdad es aquel que está dispuesto a dar su vida hasta lo máximo por causa de lo que está creyendo. Eso es un mártir. Y la palabra testigo en el original es mártir. Esos eran mártires. O sea, y ellos Dios los salvó, pero a este no los salvó. Y los dos se mantuvieron fieles a Dios. Tanto los que salvó como el que tuvo que morir. Por eso yo digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de verdad a que si de verdad nos amenazan con meternos presos o matarnos por causa de la palabra, cuánto estamos dispuestos de verdad a llegar a ti? O sea, uno puede decir, yo estoy dispuesto, a la hora de la verdad es que se va a probar la verdad. O sea que nosotros aquí en este mundo, en este lado no lo estamos experimentando, pero allá, para que usted vea, llévese una Biblia para China para que usted vea. En la maleta llévese una Biblia para China. Lo matan. O sea, tan solamente por llevar una Biblia. Está fuerte. Así que dice más adelante en el versículo próximo, el 14, dice, pero tengo unas pocas cosas, aunque es cierto que conozco tus obras y que no has negado mi nombre, pero tengo que hablarte claro. Y tengo que decirte las cosas que he visto. Mientras me paseaba por allí, yo que tengo la espada de dos filos en mi boca, que puedo discernir los pensamientos y la intención, que quiero, como decía nuestra hermana Xiomara, que tú seas una persona preparada para toda buena obra. Y como decía la hermana Margarita, que estoy deseando de que tú hagas caso, como una antorcha en un lugar oscuro, que tú me prestes atención. Dice esto, dice, tengo unas cosas contra ti. Dice que tienes ahí, dentro de tu iglesia, en Pérgamo, dentro de la iglesia, no en el pueblo de Pérgamo, dentro de la iglesia de Pérgamo, dice, los que retienen la doctrina, o sea, entró la doctrina
y la retuvieron. Una cosa es que entre, otra cosa es que la retengan. Entró y la retuvieron. Dice, retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 3 cosas. O sea que la doctrina de Balaam era aquella doctrina que, si usted quiere leerla después en su casa, es del número 22 al número 25. Del capítulo 22, 23, 24 y 25 habla de que Balac quería maldecir al pueblo de Israel. Eso lo dijimos una vez en una predicación, donde él quería maldecir, y cada maldición que él decía se convertía en bendición. Es verdad que cuando iba a hablar palabra de maldición, Dios le cambiaba la mente y hablaba palabra de bendición, demostrando eso, que cuando el diablo usa algo para mal, Dios lo torna para bien. Pues entonces cuando él iba a maldecir, bendijo. Y después Balac le dice, pero ¿qué tú hiciste? Si Balac fuera puertorriqueño, le diría, chico, ¿qué pasó ahí? Hablando así como un puertorriqueño de verdad. Chico, ¿pero qué tú has hecho? Y él le dice, ¿pero qué tú quieres que yo haga? Y él dice, no, ven acá, vente a este monte para que los veas de lejos y maldícemelo. Y allá iba Balaam otra vez y le dice, yo voy a decir lo que yo me ponga en el corazón. Y volvió a tratar de maldecirlo y salió bendición. Y por tercera vez, otra vez. Y Balac le dice, chico, pero vamos a hacer algo. Si no me lo vas a bendecir, tampoco me lo maldiga. Digo, si no me lo vas a maldecir, tampoco me lo bendiga. Y él le dice, es que yo no puedo maldecir lo que ya Dios ha bendecido. De aquel que Dios ha hablado bien, yo no puedo hablar mal contra esa persona. Y él le dice, pero te voy a dar un consejo. Ahí fue que entonces Balaam cometió un error. Que amando, dice Judas capítulo 1 versículo 11, amando el dinero, se corrompió y le dice a Balac, yo te voy a hacer un secreto. Si tú le presentas a esos hombres israelitas una muchacha moabita, pero mándale la más linda. Si tú se la mandas para allá, ellos se van a enamorar y se van a empezar a entremeter con ella, y ellas van a hacer que su corazón se desvíe de su Dios, y al desviarse su corazón de su Dios, van a empezar a adorar sus dioses falsos, y al adorar sus dioses falsos, ellos van a atraer la maldición sobre ellos mismos, solitos. Y ahí va la que entonces envió a las muchachas más lindas que había y dice, váyanse para allá porque tengan los hombres. Y allá pasaban esas mujeres con el pelo así todo suelto. Y empezaron a coquetearle a los hombres de Israel. Y los hombres de Israel empezaron a enamorarse de ella y empezaron a adorar a los dioses falsos, y la maldición cayó sobre ellos. Aquí está diciendo, pues en ese tiempo, en el tiempo de Pérgamo, dentro de la iglesia, estaban haciendo lo mismo. Que estaban entonces haciendo cosas que estaban contrarias a Dios. Había un libertinaje tan brutal en ese tiempo que todo era permisible. Y por eso que está diciendo, están haciendo lo mismo que la doctrina de Balaam. Y están sacrificando cosas a los ídolos. O sea, gente de la iglesia se estaban entremetiendo con las mujeres del mundo y estaban metiéndose con ellas sin haberse casado. Y además de eso, estaban adorando a los ídolos, a los dioses de ellos. O sea que estaban reteniendo lo mismo que Balac hizo con Balaam. Estaban reteniendo dentro de la iglesia de Dios, participando con los del mundo dentro de la iglesia del Señor. Y ahí él le dice, retienes esa doctrina. No la soltamos, la está reteniendo. O sea que si usted se va entonces al número 22 hasta el 25, se va a dar cuenta de que es la doctrina de Balaam. Seguimos entonces por acá. Dice entonces más adelante, es más, vamos a leer esto muy lindo, Marisa. Segunda de Pedro 2.15. Manuel Talí. Judas 1.11. Digo 1 porque pero es un capítulo 1. Versículo 11. Judas 1.11. Y segunda de Pedro 2.15. Segunda de Pedro 2.15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que por el dinero que él iba a coger, entonces amando ese dinero y el amor por el dinero es la raíz de todos los males, pues entonces ahora esta gente estaba igual. Dice, se apartaron del camino recto, siguieron entonces el camino de Balaam, el que enseñaba a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación con la mujer del mundo. Y le dice Dios, estás haciendo lo mismo que Balaam. Entonces, mira lo que dice Judas 1.11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de la acción de Balaam. O sea, lo mismo. Le está diciendo,
Han seguido el camino pervertido, se han ido del camino recto al camino de Balaam. Y ahí dice, ay de ellos, porque siguiendo el camino de Balaam y el de Caín, lo que les espera es la condenación. Y Jesús le está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis 2, le está diciendo lo mismo, es decir, les está diciendo, está reteniendo la doctrina de Balaam y te va a pasar lo mismo que según de Pedro 2.15. Y te va a pasar lo mismo que dice en Judas 1.11. Y te va a pasar lo mismo que dice en el libro de Números. O sea que no te va a ir bien, porque estás reteniendo esa doctrina. Y a una iglesia de Dios, una iglesia de Dios. Y dice entonces más adelante en el versículo 15, y dice, no, pero no se queda ahí. Hay otra cosa más. Y en esta otra cosa más es que también tienes a los que retienen dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación, Pérgamo, no en el mundo de Pérgamo, no en el barrio de Pérgamo, no, dentro de la iglesia en Pérgamo, tienes también hay unos cuantos que están reteniendo la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Y los nicolaitas tampoco se menciona mucho acerca de quiénes son ellos, pero según se cree, eran personas que ejercían dominio sobre el pueblo. Eran personas que lo que buscaban era títulos para dominar a los pueblos. Por eso que es nicolaicos, nicolaitas. Laico es gente, el pueblo. Nico es ejercer dominio. Y por eso fue la otra vez le puse Nike o Nike. Los zapatos Nike, Nike. Eso es Nike, significa eso mismo, vencer. Pues de ahí que viene nicolaita, de Nike o de Nike. Y es vencer sobre el pueblo o ejercer dominio sobre el pueblo, y le permitían al pueblo andar al garete. O sea, el libertinaje donde todo es permitido. Como decía el pastor de allá de Mayagüez, hermano Germán, que él siempre dice, no cojan la gracia para ser graciosos. Ellos cogían la gracia para ser graciosos. O sea, la tomaban y pisoteaban la sangre de Cristo. Le está diciendo, esta gente que están aquí entre ustedes están permitiendo que ustedes hagan lo que les dé la gana, y le están diciendo a ustedes que está bien hacer lo que ustedes quieran. Y hay gente en tu iglesia que están reteniendo esa doctrina, no solamente la de Balaam, sino también estos que están diciendo lo mismo, y yo también los aborrezco. ¿Sabes? También para uno. También. Dice que exacto. O sea que para aborrecerla se trató de meter, pero no lo permitieron. Exactamente, por eso uno tiene que estar pendiente a la palabra que se da, no decirle amén a todo. O sea, no decirle amén a todo lo que hay por ahí, a todo lo que usted oye, no decirle amén a todo lo que se está diciendo. Si no está pasando por la Biblia, como se le llama como la Biblia, el sedazo. La Biblia es nuestro filtro por el cual toda enseñanza o doctrina tiene que pasar. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. O sea, tiene que estar todo enseñado en la palabra de Dios. Y los nicolaitas trataban de entrar a Éfeso, y Éfeso le dice, no papá, no papá. Y aquí entonces el Pérgamo le dice, sí, entra. Y dejaron entrar ese tipo de doctrina que le permitían hacer lo que le daba la gana. Por eso es que es una iglesia mundanalizada, que había permitido que las cosas del mundo entraran dentro de la iglesia. Por eso uno tiene que estar bien pendiente a lo que entra en la iglesia, a personas que vengan dentro de la iglesia. Ustedes no se dieron cuenta en una ocasión, pero aquí trató de entrar ciertas personas el año pasado y ellos se fueron solitos. Pero trataron de venir para acá donde hubieron unas actividades y empezaron a hablar cosas a diferentes personas, y cuando lo llamamos a capítulo, solitos se fueron. O sea que son cositas que uno también lo ve, y uno empezó a aprender y decir, no, para eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Donde uno de ellos hacía así un montón de cosas así, y un día empezó yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dice, no, yo lo puedo controlar. Y yo, pues controla.
¿Te acuerdas? Y de repente vuelvo otra vez y dice, ¡ah! Y yo le dije, no, venga, vamos a hablar. Y nos sentamos a hablar. Y cuando sentamos a hablar, él me dice, no, yo puedo controlar esto, yo puedo controlar esto. Y yo odio a Dios. Y empezó a moverse así, yo odio a Dios. Cambiando la voz o no cambiando la voz. Una cosa que empezamos a reprender. O sea, uno tiene que estar alerta. Y tiene que estar pendiente a esa cosa que se trata de meter dentro de la iglesia. Ahora yo estoy entendiendo lo que significa ser pastor. Que no estar al frente, no es estar así. Como aquel perro de los muñequitos, ¿te acuerdas? El perro de los muñequitos que hacía. Y miraba y cogía el balón y lo sacaba para afuera. Pues eso es un pastor alemán. Y eso es lo que uno tiene que hacer también, velar cuando viene una cosa como esa, no permitirlo. Por eso es que Dios dice, estoy hablando contigo, pastor. Ángel de la iglesia ha permitido que entrara esta cosa a la iglesia. Está fuerte. Ese evento que usted está narrando es una estrategia del enemigo, porque primero llegaron dos. Sí. Entonces después estos dos invitaron a otros. Exacto. Y entonces después de estos que vinieron pasábamos al altar danzando con pandereta. Sí. Entonces ya yo decía, caramba, podrá ser que Dios está trayendo gente. Exacto. O es que el enemigo quiere introducirnos. Cuando Dios está trayendo gente. Exacto. Exacto. Y así fue que pasó. Exacto. Cuando los pastores y los que estaban aquí pendientes los pusieron a prueba, No pasó por ese lado. cogieron las malangas. Exacto. Se vieron descubiertos y se fueron. O sea, y es la realidad. Por eso no mencionamos el nombre, no mencionamos nada. Simplemente mencionamos un evento que pasó aquí. O sea, que uno tiene que estar pendiente y mirando así por encimita, velando y qué sé yo ni qué. Y no es que uno esté inspeccionando, porque yo estoy en casa de Zaida viendo a ver a qué hora Zaida llegó. Y yo, ¿sabes qué pasó? Llegaste ayer a las 3:30 de la mañana. ¿Y quién era ese señor? De 27 años más o menos. ¿Sabes? Eso no me corresponde a mí. Eso no es lo que uno está haciendo. En la parte mía dentro de la iglesia, con las enseñanzas que se están haciendo dentro de la iglesia. O sea, eso es la parte más importante. O sea, que esa es la parte más importante. Exacto. Y está hablando con el pastor. Él está diciendo, corrige eso. Está fuerte. Chacho. No, está duro. Por eso le dicen, tienes ahí entre tuyo los que retienen esta doctrina. Estás ahí también los que retienen esta otra doctrina. Yo cuando estuve en la prisión, yo tuve una experiencia donde, estando en la cárcel, hay tanta doctrina, que yo era el pastor de esa iglesia, de los latinos, en la cárcel. Había una iglesia de los morenos, había una iglesia de los blancos, había una iglesia de los latinos, yo, ¿qué es esto? Y como yo era diácono de los morenos, era diácono de los blancos y era el pastor de los latinos, empezamos a unirnos. Y ahí se acabó tal cosa, y en vez de haber un culto de los morenos, un culto de los blancos y un culto de los latinos, hicimos 3 cultos. Y empezamos entonces a involucrar a todo el mundo, y ahí se acabó tal cosa como tal división. Ahora, dentro de esa iglesia, me di cuenta que había gente que creía en otras cosas. Y ahí yo tenía que llamar la atención a la soltar. O sea, y rápido uno lo detectaba porque uno es responsable por lo que uno enseñaba. Se paraba gente de allá atrás, empezaban a hablar de unas cuantas cosas y yo decía, espérate, eso no lo venía a enseñar acá. Y cuando yo le corregía lo que él estaba enseñando, me decía, pero ¿por qué tú se lo estás corrigiendo? Y yo le decía, porque a mí Dios fue el que me puso acá al frente y yo tengo que arreglar lo que tú acabas de decir ahora mismo. Yo sin ningún miedo del mundo, sin ninguna pena alguna. O sea, que tenía yo que hacerlo, ¿por qué? Porque el responsable era el ángel de la iglesia. No era la iglesia como tal, era el ángel de la iglesia. Y en el versículo próximo dice aquí, dice, los nicolaitas, y el 16 dice, por tanto, siendo que esto es así, por tanto es una conjunción que dice, ok, ya que hablamos de este pensamiento anterior, por tanto, dice, arrepiéntete. Le está diciendo al pastor que le lea a la iglesia, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca, como se describió al principio. Por eso es que la característica con la que él se describe, en Esmina decía que estuvo vivo, que murió, y aquí que vivo conocido, porque está pasando por un lugar tan fuerte, donde yo te digo que yo pasé por eso, yo morí y yo resucité. Y si tú eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. O sea, la característica con la que él se presenta es porque el mensaje tiene que ver con eso. Y le está diciendo ahora, yo que tengo la espada aguda con la que discierno cada pensamiento y cada intención, y veo lo que pasa aún en lo oculto, te estoy diciendo que si no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ti, como se llama la maldad.
con la espada que sale de la boca, con la cual herirá a las naciones. O sea, pelearé contra ti como contra cualquier nación. Te trataré como cualquier pagano cualquiera. O sea, que no está diciendo te tendré como enemigo. Está fuerte. Y está diciendo, si no te arrepientes y te arreglas, voy a venir a pelear contra ti con la espada que sale de mi boca. ¿Tú quieres eso? No, arrepiéntete. O sea, Dios le está dando una oportunidad diciéndole, cambia la mente, cambia la actitud, saca al balamita y saca al nicolaíta y saca a otra gente y arréglate el camino nuevamente. Vuélvete al camino correcto, si no, vendré y pelearé contra ti. Está fuerte la palabra de Dios. Y dice el próximo versículo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué está diciendo acá? Usando ese versículo, hay que entonces entender qué pasaba en aquel tiempo. A una persona que ganaba en una competencia, o como conocemos hoy en día las Olimpiadas, se le daba una piedrecita blanca con un nombre. Y Xiomara no sabía cuál era el nombre que yo recibí porque solamente la recibía yo. Pues eso está usando entonces ese tipo de conocimiento de ellos de ese tiempo y le está diciendo, así, si tú vences, cuando llegue el momento, te voy a entregar una piedrecita con un nombre nuevo. O sea que ya mi nombre no será Mahmoud. ¿Quién sabe cuál será? A lo mejor no será Mahmoud Yuma, a lo mejor será Mahmoud Rivera. O sea que el nombre completamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque un cuerpo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, un nombre nuevo, todo será hecho nuevo. Está diciendo, cuando venga el momento y lleguen todas las cosas nuevas, tú tendrás un nombre nuevo y nadie lo conoce, solamente tú. O sea, te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas ahora, porque si no, cuando yo venga, que vengo pronto, si no te has arreglado, el nombrecito nuevo representa, no eres parte de mi pueblo. Y por ende no vas a entrar a la nueva creación. Pero si vence y te arrepientes, te daré un nombrecito nuevo. Y al darte ese nombre nuevo, tendrás parte entonces conmigo. O sea que ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo y el mensaje al periodo de Dios en este tiempo, que se habían contaminado con el mundo, habían adoptado el rosario, la oración a los muertos, la intercesión de María, habían cogido un montón de cosas del paganismo, donde Dios está diciendo, si no te arrepientes, voy a venir y te voy a arrasar completo. Pero hoy le está diciendo entonces a la iglesia, poniéndole mi parte hoy en día, ten cuidado con la doctrina que todo es permisible, como también como la doctrina que todo es legalismo. Hay dos extremos que son crueles. El extremo que es legalista y el extremo que es completamente permisivo. El permisivo le dice a usted, ya no hay pecado, no importa lo que tú hagas, está bien con Dios. El legalista le está diciendo, todo es pecado. Todo es pecado. Hasta usar blogger es pecado. O sea, ¿cuántos no pecamos aquí? Si fuera eso así. O sea, hay una cosa tan brutal donde todo es pecado hoy en día. O sea, que hay un legalismo y hay algo permisivo. No, volvamos entonces al punto céntrico que es la palabra de Dios. No se le añade, no se le quita, sino que se dice como está escrito. O sea, que hoy Dios está diciendo cuidado con caer entonces en adoptar cosas del mundo para traerlas a la iglesia. Hoy lamentablemente muchas iglesias se creen que para atraer a los jóvenes tienen que entonces imitar las cosas del mundo. Hay un predicador bien famoso hoy en día, donde él dice que no se puede convertir a nadie cantando los coritos de antaño. Un predicador famosísimo hoy en día. Y está diciendo no se pueden convertir. Hay predicadores hoy en día que simplemente están imitando las cosas del mundo para traerlos para la iglesia, para atraer a las personas. Pregunto yo, en el libro de Hechos, cuando dice la Biblia que Dios, cuando Pedro predicó, se añadieron 3.000 almas. ¿Qué dice la Biblia? Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero quién lo añadía? Pedro. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso yo me gozo cuando una persona nueva viene y se queda con nosotros. Por eso, porque Dios está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso yo me preocupo por la enseñanza. Y si en algo fallé, yo me preocupo por arreglarme. O sea que es necesario que la doctrina sea tal como está escrita en la Biblia. Pero muchas iglesias hoy en día que lamentablemente están trayendo cosas del mundo, ¿para qué? Para parecer atractivo al mundo. No,
sigamos cantándole a Dios como estamos cantándole a Dios, sigamos adorando a Dios como estamos adorando a Dios, sigamos predicando la palabra como estamos predicando la palabra de Dios, y en las cosas que estamos haciendo, sigamos haciendo la palabra de gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, yo quiero mi piedrecita con mi nombre nuevo. Yo quiero la piedrita de Maribel con su nombre nuevo. El de Mara Margarita con su nombre nuevo. El de Xiomara con su nombre nuevo. El de Luis con su nombre nuevo. El de Anet con su nombre nuevo. El de cada uno de nosotros con su nombre nuevo. Pero para eso hay que estar pendiente a lo que entra dentro de esta iglesia. En cuestión de la doctrina, no de la gente, de la doctrina. La palabra que sale para afuera. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? La semana que viene entonces estudiamos la próxima iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y esa iglesia es una iglesia negligente que cubre el periodo de la iglesia papal. Hasta ahora está el Estado sobre la iglesia. En la próxima iglesia, el próximo periodo, está el Papa sobre el emperador. Y eso es la iglesia papal o la iglesia universal. Amén. Así que vamos a estar puestos en pie. ¿Alguna pregunta, perdón? ¿Algún comentario? Ana Mariela. ¿Todo bien? Amén. Pues alguien no tiene nada, pues vamos entonces a estar puestos en pie, cantamos un corito, alabamos a Dios y adoramos a Dios con las ofrendas y con los tiempos, y entonces ya después nos despedimos. Así que ya saben, el miércoles, el jueves, tenemos el culto de estudio bíblico número 22, ¿verdad? Número 22. Entonces el viernes tenemos lo de los niños, y el sábado, por favor, tenemos el culto para los padres. O sea que vamos a estar aquí a las 11 de la mañana. Si las madres fueron 60, yo quiero también que los padres sean por lo menos 30. Porque usualmente casi siempre hay doble de mujer que hombre. Así que vengan por ahí, que tenemos un regalito, pero también un compartir, una comida. Así que se está preparando con mucho cariño, con mucho amor, para que vengan para acá y nos gocemos todos juntos. Amén. Así que vamos a cantar un corito y adoramos a Dios con los tiempos y con las ofrendas. Y con los protestos. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser un santo templo, donde su espíritu quiera morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser un santo templo, donde su espíritu pueda morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser un santo templo, donde su espíritu pueda Aleluya. Quiero anunciar esto. Ya terminaron la clase de bautismo. Se van a bautizar 9 personas. Le damos las gracias a Dios. Terminamos ya esa partecita. Dar un aplauso a Dios de verdad. Sabemos que el bautismo no es lo que salva, pero es una expresión externa de lo que Dios está haciendo con nosotros. O sea, es necesario bautizarnos y por eso le damos la gracia a Dios. Entre ellos está nuestra hermana Margarita, está Sergito, está Leslie, está Sobe, está Mariela, está Cris, está Tuti, Cristian, que no vino hoy, pero está Cristian está enfermito, mantengan la oración. Así que lo que vamos a hacer después es ya cuadrar dónde es que vamos a ir a bautizarnos. Tratamos de buscar un lugar que tenga piscina, pero ese lugar ya está cerrado desde María. Estamos tratando de buscar otro sitio, tenemos dos alternativas. O la charquita allá en Piñones, que es en la misma esquina allá, donde queda la curvita. Ahí, que sea un buen lugar.
O la iglesia de allá en Bayamón, no que está en Bayamón, que tiene un bautismal ahí en la misma iglesia. O sea, estamos en esos bautiserios, están en esos dos sitios. Así que vamos a ver, la ventaja que tendría la playa es que nos podemos quedar un ratito más ahí bañándonos en la playa y cosas como esa. Así que estamos ahí viendo a ver dónde lo vamos a estar haciendo, pero por lo menos nos vamos a ir a bautizar en el nombre del Señor. Y nos vamos a gozar. Así que no solamente son ellos 9, vayan ustedes también para que podamos experimentar esa parte de ver personas que se están metiendo, confesando en Cristo como nuestro Salvador. Así que eso es una bendición bien grande. Entonces, otra cosita que tenemos para los jóvenes que van a tener un retiro ya en julio, un retiro de las 8 hasta las 12, y después a las 12 nos vamos a ir para la bolera juvenil. Usted dirá, pero ¿por qué hacemos cosas seculares? Si como quiera que sea el mundo le va a ofrecer eso, pues se lo ofrecemos nosotros mejor después de un buen retiro. Igual que esto, el baloncesto, también son cositas que estamos buscando hacer para que los jóvenes se puedan entretener, pero a la misma vez buscando palabra de Dios, sin comprometer y sin ser Pérgamo. Sin ser Pérgamo, simplemente es siendo creyente y simplemente ayudando a los jóvenes a entender que ser cristiano no es aburrido, es divertido. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición tan linda que tú nos has dado de poder adorarte. Gracias, papá, por las personas que se van a bautizar, Señor amado. Te damos la gloria y la honra. Soportamos lo logramos, Jehová Santo, hasta el final. Gracias, papá, porque tú nos ayudaste a terminar esta meta y se logró. Ahora te pido, Jehová Santo, que nos sigas ayudando a todos a crecer en tu palabra y en el temor de Jehová. Igualmente a nuestros niños, nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y que cada estudio bíblico que se haga sea siempre, Jehová, por el camino recto, el camino correcto, sin torcerlo como el camino de Caín o el de Balaam, ni siquiera el de los Nicolaitas, ni el de Jezabel, de ninguna parcialidad de creencia que sea falsa. Hoy te ruego que nos lleves comida hasta nuestros hogares, protégenos en todo momento y en el camino. Mira que accidentes pueden pasar, como lamentablemente pasó el de Río Grande, que me duele hasta por el muchacho que fue el causante, Jehová, por las cosas que pudieron haber pasado. Te pido que nos protejas de todo accidente, nos protejas de todo mal, líbranos de una bala perdida, líbranos también del COVID y de todas las cepas que hay por ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga mucho. Buen anuncio, buen anuncio.